Dios les bendiga. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Gloria a Dios, bendito su nombre. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de ella y nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Juan se encuentra en una isla llamada Patmos. Está casi como de unos 90 y pico años de edad. Y la palabra nos dice, hermanos, que él se encuentra exiliado en ese lugar por causa de la palabra de Dios. Era la costumbre de los emperadores en ese entonces que al tratar de forzar a los creyentes a adorarlos en vez de a Cristo Jesús, y cuando los creyentes se rehusaban a adorar al Señor, entonces sufrían persecución. Y muchos de ellos eran exiliados a lugares como este. Juan, no siendo la excepción, Juan decide servir a Cristo Jesús aún en sus años avanzados. Y por causa del Evangelio, dice la palabra aquí, en otras palabras, sufriendo por el Evangelio, sufriendo por la palabra de Dios, se encuentra exiliado en esa isla. Hermanos, en esta hora el Señor nos está diciendo que debemos tomar una decisión: servirle a Él o servirle al mundo. El creyente en estos momentos, en estos últimos días que estamos viviendo, necesita tener el espíritu, necesita tener la actitud, necesita tener el corazón de Josué, que cuando se enfrentó al resto del pueblo en Israel y que estaba titubeando no saber si servían o no al Señor, dijo: ustedes decidan qué van a hacer, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor Jehová. Decida en esta hora quién va a servir, hermano mío, si son las cosas del mundo, si es la presión del mundo, o si es al Señor Jehová, si es al Cristo de gloria que nos ha redimido con su sangre preciosa. Juan, dice la palabra, hermano y copartícipe de los demás siervos del Señor en la tribulación, en las aflicciones, en los padecimientos que ellos estaban sufriendo, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Se encontraba en esa isla exiliado. Y hermanos, es muy probable que él se encontraba solo en ese lugar. Y si había una u otra persona, no eran muchas posiblemente, pero él está ahí solo en ese lugar, ya de una avanzada edad. Y la palabra nos dice que él estaba en el Espíritu en
en el día del Señor. Aunque él estaba solo, aunque se encontraba posiblemente abandonado, él estaba en el día del Señor, o sea, en un domingo, que es cuando los cristianos desde ese entonces acostumbraban congregarse, acostumbraban buscar la presencia del Señor para poder alabarle y glorificarle. Acostumbraban los hermanos en el día del Señor poder venir a la asamblea y así escuchar el mensaje de parte de Dios. Pero Juan está ahí solo en ese lugar, aún en una avanzada edad, y en el día del Señor dice que estaba en el Espíritu, o en otras palabras, estaba bajo el poder del Espíritu. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando usted y yo nos congregamos, cuando usted y yo decidimos juntarnos, un hermano con otro hermano, una hermana con otra hermana, y empezamos a buscar presencia de Dios, la palabra de Dios se vuelve viva y se vuelve eficaz, y la promesa del Señor se cumple, especialmente cuando le dijo a sus discípulos que donde dos o más estuvieran en mi nombre, ahí iba a estar yo presente. Juan ni siquiera tenía otro hermano a su lado. Juan estaba solo, muy probable, pero él sabía que el Señor estaba de parte de él. No importa, hermano, dónde se encuentre usted en estos momentos. Posiblemente usted se encuentre solo, se sienta abandonado, se sienta solo. Arrodíllese, busque presencia de Dios. Y la presencia de Dios se hará viva, se hará real en su vida, ahí donde está en su recámara, ahí donde va en su automóvil, quizás escuchando este mensaje, ahí en su centro de trabajo, cuando quizás los demás no quieran buscar al Señor. Joven, ahí donde estás en la escuela, en tu momento de recreo, en tu momento de descanso, puedes buscar un momento la presencia de Dios en oración, en tu espíritu, aunque los demás no quieran buscarlo. Porque aquí vemos que Juan, aun cuando estaba solo, estaba en el día del Señor, en el espíritu, buscando su presencia, aún ahí en ese lugar. Y la palabra del Señor dice que cuando Juan estaba ahí en ese lugar, buscando la presencia de Dios, a pesar de que estaba abandonado, posiblemente golpeado, nos dice la tradición, la historia, que a Juan lo habían hervido vivo en aceite, lo habían sumergido en un gran tipo de caldera con aceite hirviendo, al rehusarse renunciar al nombre de Cristo Jesús, y le decían: renuncia a Cristo, y él decía: no, yo sirvo al Señor, y lo sumergen en un calderón de aceite hirviendo, que era una práctica bárbara, una práctica salvaje que tenían los romanos como un método de persecución, y aún así decide seguir al Señor. Y es posible que ahí está en esa isla, con esas cicatrices, posiblemente con esas heridas, aún quizás con carne viva, tratando de sanar, pero no le importaron las circunstancias a Juan, no le importó la situación, sino que ahí estaba en su vejez, posiblemente ya cansado, pero sí tenía fuerza para buscar la presencia del Señor. No importa la situación en que usted está en este momento, hermano, no importa la situación que estemos atravesando, o que el mundo cada vez más se vuelva contra nosotros y sintamos la presión de las cosas en esta vida, especialmente la del adversario Satanás. Busquemos la presencia de Dios, porque la palabra del Señor dice que de lo débil busca lo fuerte. Que diga el débil: fuerte soy. Que diga el pobre: rico soy en Cristo Jesús. Ahí estaba Juan en su debilidad, ahí estaba Juan en su vejez, ahí estaba Juan tratando de recuperarse de las salvajadas que le habían hecho los romanos. Ahí estaba Juan tratando de buscar presencia del Señor, cuando de repente, orando, quizás recordando a sus discípulos que muchos de ellos ya habían padecido por causa del Evangelio, muchos de ellos ya habían sufrido por el Evangelio. Pedro posiblemente ya había sido crucificado boca abajo. Quizás tal vez Pablo ya había sido decapitado. Otros de los siervos del Señor ya habían sido aserrados por la mitad, o tal vez atravesados con la espada, como nos dice el Evangelio, la epístola. Y hermanos, quizás él recordando a su maestro, a Jesucristo, recordando las palabras de Cristo Jesús. Hermano, en los momentos más difíciles, no olvide las palabras del maestro. Olvide cualquier otra cosa más. Olvídese de cualquier
cualquier otro recuerdo, por muy bueno que sea, pero jamás olvide las promesas del Señor. Jamás olvide las palabras de Cristo que Él ha compartido a su vida. Jamás olvide las promesas de Dios. Y ahí está Juan en ese momento, pueblo de Dios, y está arrodillado, orando a Dios, pidiendo por sus perseguidores, pidiendo por la iglesia que tanto amaba, la iglesia a la que le decía: hijitos amados, ámense, porque el que es de Dios va a amar a su hermano, como lo había escrito en las epístolas. Cuando repentinamente, dice la palabra, escucho una voz como de trompeta detrás de él. Gloria sea el Señor. Me imagino cómo ha de haber estremecido el espíritu de Juan, cómo se ha de haber sentido alegre en ese momento su corazón, que a pesar que quizás ya estaba perdiendo la vista, posiblemente tal vez sus oídos ya habían sido afectados, tal vez por su vejez ya se miraba imposibilitado, pero hermanos, una cosa sí no había olvidado, y era esa voz dulce del Señor que en ese momento suena como una gran trompeta que le dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Levántate, Juan, ponte sobre tus pies, que tengo una misión para ti. Escribe en un libro lo que vas a escuchar en este momento. La palabra del Señor nos dice: joven, que nadie tenga en poco tu juventud, le decía Pablo a Timoteo. Nadie te desprecie, en otras palabras, por ser joven, queriendo servir al Señor. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Pero déjeme decirle, amado hermano, tal vez usted es un adulto mayor, tal vez usted es un anciano, tal vez usted tiene alguna discapacidad, tal vez usted no puede leer, tal vez usted no tiene mucho conocimiento. Déjeme decirle que Dios puede usarlo y Dios quiere usarlo, y no hay tal cosa para vejez ante el Señor. No hay tal cosa como ser muy joven para el Señor. No hay tal cosa como ser un tartamudo delante del Señor. No hay tal cosa como ser quizás analfabeto o muy conocido en los estudios para el Señor. Si nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos desea usar. El Señor todavía tiene una misión para su pueblo. El Señor todavía tiene una misión para aquellos que tienen hambre y sed del Señor. Hay mucho que hacer en estos tiempos. El Señor le dice a Juan: levántate y escribe en un libro lo que ves y envíalo a todas las iglesias. Y la palabra dice que en ese momento, cuando Juan se vuelve y posiblemente pensando, será la persona que creo que debe ser, será aquel que me llamaba su discípulo amado, será aquel con el que caminé 3 años y medio. Y cuando dice que la palabra, que Juan vuelve a ver la voz que hablaba con él, y vuelto, mira una revelación gloriosa del Hijo del Hombre, una revelación gloriosa del Cristo glorioso, bendito su nombre, una revelación magnificente y majestuosa de aquel que había muerto en la cruz del Calvario por sus pecados y que había resucitado al tercer día. Ya me imagino, ya puedo imaginarme y pensar en la alegría y el gozo que sintió Juan en ese momento. Es verdad, es cierto, todo esto lo que he estado predicando es una realidad, no ha sido un cuento, no ha sido una fantasía como los romanos o mis perseguidores me han acusado. Déjeme decirle, pueblo, en esta hora, que usted continúe predicando, continúe enseñando las escrituras, continúe testificando a los demás, continúe predicando la verdad, quieran o no quieran escucharla, quieran o no quieran recibirla. No se canse de compartir a Cristo Jesús donde quiera que usted va. Por eso el Señor le dice a Juan: escribe, hay algo que hacer. Hermano, ahora el Señor no nos dice que escribamos, sino que nos dice: prediquemos, cumplamos con la gran comisión, donde quiera nos tenga, donde quiera nos envíe, con quien estemos, a donde quien nos mande el Señor. Prediquemos la gran comisión, porque hay mucho que hacer. Cuando Juan vuelve a ver al Señor, dice y se pone a pensar a sí mismo: ahí está el Cristo glorioso, porque es verdad todo esto que hemos estado, todo esto en que he estado creyendo. Hermano, lo que eso nos dice en esta hora,
que lo que usted y yo estamos predicando, que lo que usted y yo hemos creído es verídico, es la verdad, porque Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No desmayemos, continuemos adelante a pesar de las luchas, donde quiera nos encontremos, aquí en México, Guatemala, Nicaragua, en cualquier parte del mundo. Continuemos predicando, continuemos luchando, porque Cristo viene pronto. Aquí, para cerrar, dice la palabra ya en el capítulo 19 de Apocalipsis, que Juan pudo presenciar ya en gloria, allá en los cielos, como una representación de la iglesia raptada, del pueblo de Cristo arrebatado allá en el cielo. Presenció cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores regresa triunfante a aplastar a sus enemigos y a establecer el reino sobre esta tierra. No nos desmayemos, hermanos, continuemos adelante. Que el Señor les bendiga. Gracias, Mohammed.